Bienvenidos a este su programa de Farándula de Capital 21 Ciudad Donde Ves. Los invitamos para que nos acompañen durante la próxima media hora. Les preparamos un programa muy nutridito y variadito para todos ustedes. Pues el día de hoy nos acompaña la primera actriz Regina Orozco. Hablamos de ella y de su trayectoria. Daremos un amplio recorrido por el Palacio de las Bellas Artes. Platicaremos también de la trayectoria de Alejandro González Iñárritu. Y por supuesto también platicaremos con Elaine Aro, quien interpreta el papel de Anita en Anita la huerfanita. Esto y mucho más aquí en De Farándula. ¡Comenzamos! Amigos de Farándula, lo prometido es deuda y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial para todos ustedes. Se trata de esta primerísima actriz tan versátil y ella es Regina Orozco. ¿Cómo estás, mi vida hermosa? Qué gusto verte. Muchas gracias por invitarme. Qué gusto tenerte por aquí, Más bien artista, es que tengo yo en mis tarjetas pongo soprano vedette. Ah, ¿qué tal? O sea, innovando siempre, soprano, porque nunca ves soprano vedette. Y así ahorita cantas, con bailas, mis, actúas todo. Pues como las vedettes era lo que, pero lo que pasa es que luego ya eran las así que también ahorita en qué tal que se ha hecho viral una mujer que sí con las boobies hace cosas. Ah, la viste. Bueno, ese tipo de vedette no, eso no te lo manejo, pero vedette así como con disciplina, con trabajo, como con Silvia estudio, Pinal, ¿no? Como, ajá, sí. Pues una mujer preparada. Oye, sí. ¿Cómo empieza Regina Orozco dentro de este medio? A ver, cuéntanos de qué manera se va dando pues este gusanito. Pues yo desde los 7 años empecé ahí a hacer como mis pininos y me acuerdo que la primera revista musical Ilusión, mi hermano, yo no me aprendía bien los diálogos y mi hermano se contestaba solito. Y luego ya de ahí ya me seguí, ya nos cambiamos de casa y me fui a Limba, luego al CUT, luego entré a estudiar ópera y luego todo. Pero a ver, fue fácil muchas veces también por el tipo de intuición ya artística que traías. Ajá. Porque finalmente no eras una niña como es común y corriente. Ajá. Por toda la versatilidad que tienes, que tus papás dijeran, sí, vete a estudiar actuación, no hay ningún problema, nosotros te apoyamos. Mi papá feliz, él incluso sí hizo teatro con José Luis Ibáñez y así. Y mi mamá así como de esto de la farándula, es mucha depravación. Y dices, ¿pero a qué horas? ¿A qué horas? O sea, de repente dices, de verdad, o sea, cuando trabajas, dices, ay, oye, vamos a depravarnos aunque sea tantito, ¿quién nos enseña, no? O sea, sigue siendo un mito esto, Regina, que hay tanta depravación, porque lo pintan como si fuera un medio. No, yo creo que en cualquier profesión, desde el enfermero, ¿no has oído que las historias del hospital? ¿No? Pues sí. Esas son fuertes, ahí nos andan con nimiedades, puro prejuicio, mamás, si sus hijos quieren dedicarse al arte, son carreras muy, 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 muy profundas, de mucha disciplina, mucho sacrificio. Pues sacrificio y no, porque te da tanta satisfacción que realmente es como entrarle y dices, esto no es tan sacrificado, ¿no? O sea, si no te vas a un reventón porque pues sabes que no vas a tener voz al día siguiente, pero entonces pues desayunas en la casa de alguien. No, bueno, es un decir, pero bueno. Oye, Regina, y bueno, ¿cuál es quién te da esa primera oportunidad? ¿Estudias arte dramático durante varios años para poder cantar, bailar, actuar? Pues mira, lo más chistoso es que empecé en la ópera y en el cabaret al mismo tiempo. O sea, a los 18 años yo fui a hacer una audición a Bellas Artes y luego me dijeron que estaba Jesús Rodríguez y Liliana Felipe haciendo una cosa que se llamaba cabaret. Yo, ¿qué es eso? Entonces yo empecé mis pininos en Aida, hice una sacerdotisa y luego empecé a hacer Turandot y ya me seguí por un lado la ópera
Y de repente también decían que existía una cosa que se llama cabaret, que bueno, estaba el bar Guau, el bar Miau, y empezaba Víctor Trujillo, ¿no? Víctor Trujillo, Nora Velázquez, Nora, que el otro día la vi la hermosa, ¿no? Chabelita. Y ellos empezaban con Julián Pastor, que hace poco se nos trascendió. Y estaba Jesús, entonces me invitaron y yo dije, oye, esto está buenísimo, porque aquí juegas muchísimo, cantas y haces tus personajes desquiciados. Entonces, pues así fue como empecé yo a vivir de las dos cosas. Pero ¿quién te dio esa primera oportunidad que tú dijiste, bueno, ya, o sea, para poder Jesús, estar con Jesús? Fue la primera oportunidad. ¿Y de qué manera te preparaste? Porque no nomás ahí está y ahora le súbete. ¿Qué te implicó? Ya llevaba estudiando actuación, ya llevaba con Halina Lach, una maestra polaca, ópera, canto, y entonces hay una cosa que se llama Donna Giovanni, la versión de Mozart, Don Giovanni, pero con puras mujeres. Estaba Ofelia Medina, estaba Julieta Gurrol, estaba Francis Laboriel, Víctor puras chuchas cuereras, y un día faltó no me acuerdo quién, y entró Daniel Jiménez Cacho. ¿Hacer el papel de una mujer? No, de Don Ottavio. Ajá. Pero yo hacía el papel de un hombre, Don Leporello, así, ¿no? Y entonces pusieron la obra, hubo cambios de elenco y fuimos a presentarla en el Teatro de la Capilla. Un día fueron 10 personas, nada más del público, pero entre esas 10 había unos franceses que nos invitaron a París. Nada más y nada menos. Después de eso fueron 4 años de gira con esta obra. ¿Qué te parece si nos vamos a una brevísima pausa? Muy bueno. Y regresamos con mucho más aquí con mi queridísima Regina Orozco en De Farándula de Capital 21, Ciudad, ¿dónde te ves? Para Napoleón, el que su hija haya tenido que ser madre soltera, pues el padre de su hijo la abandonó al enterarse que estaba embarazada, le ha partido en dos el corazón. Hoy en día muchas veces se le falta el respeto. Los matrimonios duran muy poquito tiempo. Se unen los cuerpos, a lo mejor no las manos ni el amor. No veo cómo nace mi nieto sin un padre. Veo de repente sin entenderlo que me doy la vuelta y me voy. No abandono la mirada de mi hija, simplemente en un momento dado me voy para madurar, para no gritar, para no encender nada en mí. Y regreso y lo único que hago es abrazarla. Y después escribir el diario de Nicolás a 1 año, 2 meses. Y saber que encuentro en la mirada de Nicolás y en la mirada de mi hija la sinceridad. Veo que no fue víctima tampoco, ella creyó en el amor de alguien que le dio un desamor total. Pero no juzgo, no pienso ni recapacito en por qué tantos hombres, por qué tal o cual, por qué en un momento yo también pude haber cometido un error sin abandonar ninguno de mis hijos. De Farándula, Berenice Ortiz. Y bueno, en este día maravilloso ya tenemos la presencia de una pequeñita pero grande artísticamente y ella es Elaine Aro. ¿Cómo estás, Elaine? Muy bien, gracias por invitarme. Pero a ver, ¿cómo empieza esa carrera? ¿Tú ya desde chiquita sabías que querías ser actriz o de plano se dio de manera casual? A ver, ¿cómo estuvo esta situación? Bueno, yo de chiquita tenía como una enfermedad de retraso, entonces no podía hablar. Entonces mi mamá me mandó unas clases de terapia de vocalización para que pudiera aprender a hablar y luego ya empecé a cantar, empecé a hacer comerciales, catálogos, pasarelas, películas y ahorita estoy en las obras de teatro. A ver, pero ¿cómo se da ¿Qué edad tenías cuando tenías ese problema de no poder hablar? Como a los 3 no hablaba, como a los 4. A los 4 años. Ya habían pasado 4 años de tu vida y no podías hablar bien. Sí, no hablaba nada. ¿No hablabas nada? Nada. ¿Y qué pensabas tú en ese momento? ¿Qué sentías? Porque obviamente rodeadita de muchos compañeritos, de tu mami, de tu familia. ¿Qué era lo que pasaba por tu cabeza en ese momento porque no podías hablar? Me sentía muy triste. ¿Sí? Y me sentía muy rara con los demás, que ellos sí decían mamá, papá o decían palabras y yo nada. ¿Cómo se da esta situación de decir finalmente, después de este problema, después de 4 años de no poder hablar bien, llegar por primera vez
con un terapeuta, maestro de música, quien finalmente empieza a trabajar en esa parte del lenguaje del niño. ¿Cómo está? Yo me sentía muy nerviosa y era muy tímida de chiquita, pero ya entre las clases ya empezaba a hablar, ya estaba como más abierta y ya empecé a ser una niña normal. Pues muchísimas gracias, te agradezco en el alma, mi queridísima Elaine Aro, que tan chiquita ya con ese talento tan hermoso que tienes, que lo compartes con todo el mundo. Muchísimas gracias. Ay, muchas gracias a ti.